Estamos de vuelta para la lectura de la Aliyá 6, que va a comenzar en el versículo 10 del capítulo 34 y terminar en el versículo 26. Leemos en la Torah. Y contestó Adonai: He aquí yo concierto un pacto frente a todo tu pueblo. Haré maravillas que no fueron creadas en toda la tierra y en todas las naciones. Y verá todo el pueblo que tú estás en su interior. La obra de Adonai que es temible que yo haré contigo. Cuida para ti de hacer lo que yo te ordeno hoy. He aquí yo expulso de delante de ti al Emorí, al Kenaní, al Hití, al Perizí, al Jibí, al Ibusí. Cuídate de no concertar pacto con los habitantes de la tierra a donde tú vas hacia ella, porque tal vez será por trampa en tu interior. Sino a sus altares derribarán, a sus monumentos demolerán y a sus asherim talarán. He aquí no te prosternarás a ídolo extraño, porque Adonai celoso es su nombre, Elohim celoso es él. Porque si conciertas un pacto con los habitantes de la tierra, se pervertirán detrás de sus ídolos. Ellos sacrificarán a sus ídolos y te llamarán y comerás de su sacrificio y tomarás de sus hijas para tus hijos y se pervertirán sus hijas detrás de sus ídolos y harán pervertir a tus hijos detrás de sus ídolos. Ídolos de fundición no harás para ti. La festividad de Matzot cuidarás. 7 días comerás Matzot que te he ordenado para la fecha del mes de Abib, porque en el mes de Abib has salido de Mitzrayim. Todo el que abre matrices para mí, también el de todo tu ganado, que sea macho, el primogénito de un toro o de un cordero. Y el primogénito de un asno rescatarás con un cordero. Pero si no lo rescatas, lo desnucarás. Todo primogénito de tus hijos rescatarás. No se mostrarán delante de mí vacíos. 6 días trabajarás y el día séptimo cesarás de arar y cosechar cesarás. La festividad de Shavuot harás para ti de las primicias de las siegas de trigo, y la festividad de la recolección Sukkot en la vuelta del año. 3 veces en el año se mostrarán todos tus varones delante del Señor Adonai, Eloah de Israel. He aquí yo expulsaré naciones delante de ti, ampliaré tu límite y no codiciará nadie tu tierra cuando subas a mostrarte delante de Adonai, tu Elohim, 3 veces en el año. No degollarás junto al leudado la sangre de mi corbán, y no pasará de la noche hasta el amanecer el corbán pesa. Los comienzos de las primicias de tu tierra traerás a la casa de Adonai, tu Elohim. No cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Bien, aquí en esta sexta aliyá vamos a encontrar bastante información. En primer lugar, habla acerca de cuidarnos de los habitantes de la tierra de Canaán, que más tarde sería llamada Israel. Canaán porque los Kenanim habitan allí, entonces es llamada la tierra de Canaán. Se mencionan el nombre de estos 6 pueblos que se encuentran habitando esa tierra, los cuales por su gran idolatría están a punto de perder la tierra. Estos son descendientes de aquel Canaán que fue maldecido cuando el caso de Noah. Y esa es la razón de por qué van a perder esta tierra. El pueblo de Israel también debe cuidarse de no cometer este mismo error. ¿Y cuál es la forma de cuidarse? Dice la Torah. Cuando ellos estén allí tienen que exterminar a estos pueblos para que de esta forma no sean contaminados con su idolatría. Si ellos tienen tolerancia de estos pueblos, entonces la idolatría afectará a la vida del pueblo de Israel. Por esa razón, Akadosh Baruj Hu nos envía para destruir a estos 7 pueblos, y estrictamente la Torah menciona que debemos destruir a estos pueblos, pues estos son los que nos dañan con la idolatría. La idolatría sí va a permanecer, porque al final vamos a dar cuenta que con el paso del tiempo, el pueblo de Israel consintió a algunos de estos habitantes por una o por otra razón, pero finalmente empezaron a vivir en amaciato con los ídolos y con Hakadosh Baruj Hu.
Y esto desarrolla muchos conceptos idolátricos en Israel. En aquel tiempo, esta mitzvah que tenemos nosotros de destruir a estos pueblos idólatras está estrictamente vinculado con estos pueblos idólatras. Por ejemplo, nosotros que ocupamos las naciones en Latinoamérica, no pensemos que por el hecho de que nos encontramos en estos lugares, vamos a destruir a la gente que habita estos lugares, porque en este sentido, Akadosh Baruj Hu no ha hablado con respecto de los habitantes de estos días en esta nación del mundo, o estas naciones del mundo, como si fueran idólatras. No debemos pensar de ninguna forma así, pues todo lo contrario, como nosotros sabemos, los iberoamericanos hemos sido una mezcla de muchos tipos de gente. Entre ellas estamos nosotros, los judíos, que ya venimos a nacer en estas tierras, pues estas tierras ya son fundadas entre muchas tantas personas, entre ellas también fueron fundadas por los judíos. Hay ciudades enteras, por ejemplo en México, que fueron fundadas y colonizadas por nuestros antecesores, por judíos. Aquí en México hay una gran cantidad de sangre hebrea mezclada con otro tipo de sangres de personas de distintas regiones del mundo, pero que al final los descendientes de Israel que nos encontramos en esta tierra hemos dado y hecho surgir esta cultura y toda esta gama de conocimientos que surgen en estos lugares. Por lo tanto, aun cuando estas personas hayan o tengan en este tiempo la ideología cristiana, que es la que más prevalece en estas regiones del mundo, eso no significa que ellos sean descendientes de los Jibí, de los Yebusí, nada de eso, porque muchos de ellos son descendientes de los judíos que llegamos a estos lugares del mundo. Por lo tanto, esta es una nación que todo lo contrario de ser idólatra tiene una raíz en el pueblo de Israel y por lo tanto son nuestros hermanos. No confundamos que estas personas que ya viven en estos lugares tienen un origen idolátrico y que tenemos nosotros tenemos que cumplir una mitzvah en destruir a este tipo de pueblos en estas partes del mundo. De ninguna forma. No confundamos esto que dice la Torah con respecto de esta mitzvah con la gente que nos rodea. Aquí está hablando estricta y específicamente de aquellos pueblos en aquella época, de estos pueblos que tienen que ser destruidos. Ahora a nosotros, pues la Torah menciona que Abraham Avinu serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La historia nos ha hecho saber cómo estos pueblos son alcanzados por esa verajá, por esa bendición en Abraham Avinu. Este es en primer lugar. Ahora, también menciona por lo mismo cómo nosotros vamos a entender que tenemos una cultura lejana a la idolatría y que también incluso estos pueblos que hoy en día, lugares en los cuales vivimos, también están separados y que todo lo contrario tienen raíces más cercanas a las nuestras. Pues se menciona acerca de guardar la fiesta que conocemos como Shalom Regalim y el Shabbat. Aun cuando ellos, en estas culturas de estos lugares del mundo, ya ahora ellos mencionan como Pascua y que tiene origen en un personaje que efectivamente es judío, que si bien o mal se conoce la información acerca de esto, sabemos que la esencia de sus conceptos vienen de extracción judía, no están coludidos con la idolatría. Tal vez no tienen los conceptos de la divinidad como los hemos nosotros desarrollado, y ellos tienen conceptos un poquito menores, tampoco mucho, un poquito menores, y se distraen en muchas otras cosas en lugar de dar la gloria a Kadosh Baruj Hu. Pero al final nuestra cultura ha permeado en ellos
y sus principios y valores han evolucionado. De tal manera que ellos tienen Pascua, ellos tienen Pentecostés, ellos también tienen estos conceptos de alguna forma de los tabernáculos, que el matzá, hay muchos entre los cristianos que guardan esto, aun cuando ellos han mencionado que su día de guardar es el domingo en lugar del Shabbat, lo hacen bajo el mismo principio de los conceptos hebreos, solo que cambian el día. Al final de cuentas, la esencia es la misma. No estamos hablando de elementos de fundición que alteran sus conceptos a ese grado. Tal vez dentro del mismo pleito que existe entre los cristianos, que son los católicos y los evangélicos, los unos se confrontan contra los otros, pero en realidad, tal como dice Maimónides, nosotros no consideramos que los cristianos o los musulmanes sean idólatras. A los que consideramos idólatras es a aquellos a los que la propia Torah menciona que son pueblos idólatras, y se refiere únicamente a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Cuando nosotros estamos aprendiendo esto, también al final hay una expresión que marca también la diferencia con respecto de la posición hebrea. Algo que tal vez estaba muy pervertido también en el pueblo de Canaán, y es el hecho de respetar la vida de origen animal, de orden animal. Y por esta razón la última expresión con la que termina la sexta aliyá dice: los comienzos de las primicias de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim, no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Entonces, cuando la Torah menciona esto, de lo cual mucho se ha oído, pues nosotros aprendemos ciertas bases sobre las leyes del kashrut, en las cuales nosotros no podemos comer el cabrito en la leche de su madre. En el pasado perfectamente era no matar a la madre y al cabrito juntos el mismo día, no cocinar la leche que le ha sacado a la madre a la del cabrito que antes bebía o mamaba de esa leche de su madre. Era más fácil de conocer esos conceptos hoy en día. Cuando vivimos en las ciudades, muchas veces ni conocemos lo que es un cabrito mamar, no hemos visto eso en persona. Pero el concepto que se ha difundido entre nosotros, pues es que los animales de origen mamífero no deben disfrutar de la leche, no deben ser cocinados en la leche materna, y no debemos disfrutar y aprovechar de esto. Entonces, con el paso del tiempo han ocurrido otros ajustes, pero también deben ser respetados, y en su preciso momento hablaremos ampliamente acerca de ello. Bueno, aquí lo que nosotros debemos destacar en primer lugar, pues es acerca de este tema de la idolatría, y dejar de lado esos conceptos que también ya empiezan a enajenar la vida de los judíos, porque este asunto de que los cristianos son idólatras es un asunto de pleito entre cristianos, no es un concepto judío. O sea, los judíos no consideramos a los cristianos idólatras en absoluto, pero muchas mentes, si judías o no todavía no lo sé, pero que tal vez estuvieron con conceptos de la cristiandad o empezaron sus orígenes en el cristianismo, se quedaron con esa idea de que los cristianos son idólatras, y ahora que ellos han abortado a la fe evangélica o cristiana y están comenzando a estudiar la Torah, continúan con ese mismo prejuicio, pensando que también ahora los evangélicos son idólatras porque tienen por ídolo o Dios a este Jesús o Yeshua, como sea el caso. El asunto está en que nosotros los judíos no aceptamos que los cristianos sean idólatras. Esto es contundente, esto es definitivo, y una mente judía educada nunca ha pensado eso, y creo que no debe pensarlo tampoco en estos días. Pero sin embargo, si alguno piensa de esa forma, entiendo su origen, sé de dónde viene, y ahora pretende lo mismo que cuando estaba en la iglesia evangélica,
señalar y castigar a los que antes le habían tendido la mano. Bueno, entonces nos vemos para la séptima Elía. Shalom.